Como tengo que, ya te digo, tengo que regularlo bien. Vamos a cambiarnos de escenario. El juego de Morbius, no jodas, tío. Ninguna, ninguna, ni raya. Expectativa cero. O sea, todo extendido, nada que sea boom, ¿sabes? Más tráiler, entrevistas. Quizá lo del Game Pass y poco más, ¿eh? Sí. Canadá, oh Canadá. A ver qué es esto. Mucho Peggy de ahí. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Yo he puesto los subtítulos, ¿eh? Oh, Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like, Is there one that's not extended? Los subtítulos van como el culo, o más. there is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called There's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be a part of it nonetheless. Estoy flipando con los subtítulos. Como una bola azul explota ahí. ¿También son descriptivos o qué? Un tío haciendo así con la mano. ¡Ah! Escenas de juego por Peña Xbox. ¡Oh, al diablo! Ya ves. Es que te va poniendo lo que se ve, tío. No sé dónde se sacan los subtítulos, tío. Te está poniendo más o menos lo que se ve en pantalla. Voy a mirar a ver si puedo tocar esto. Es que no hay más. A lo mejor es esto, ¿no? Lo de las anotaciones. Ya no lo sé. Welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. Que le dé voz, es verdad que no tiene casi voz, tío. The entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Bladepoint with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Bueno, vamos a ver el mensajito de Phil Spencer. Y cómo han celebrado, ¿no? Los fans, ¿no? Lo que no sé si saldrán de todo el mundo. Este es de Los Ángeles, por lo menos. People loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or a football game. It's so great. Gente
I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. Los ángeles han tenido el tío Phil por ahí dando vueltas so we said, okay, en el great, fanfest. you're gonna see a ton of gameplay. A ver si anuncian hoy los del Game Pass, Yo creo que sí. Madbuti también está por ahí. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously have Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear. Al Tito Phil también le ha afectado la pandemia. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. Gracias, Farid. A todos nos ha afectado la pandemia, efectivamente. Ya. ¿Este cuál es? Este es el Valheim ese, ¿no? ¿El Valheim, este? ¿El que decían que se salían consolas? Sí, sí. Es posible, sí. Creo que sí. Sí, es el Valheim, parece. Pues mira, sí que se han guardado cositas, ¿sí? Sí. Está diciendo Will 97 que sí, que vale el Game Pass. Lo que pasa es que había duda de si salía en consola. Este salió silenciosamente y ha añadido más contenido, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí. Sí, además hasta la nube. Dos consoles. Primavera. Bueno, que hayan anunciado uno, que no habían anunciado. Nada, Percy. Abre la puerta a que puedan enseñar algo. Un modo de juego nuevo, free, de estos... ¿Cómo se llama de estos de roguelite? Y un nuevo DLC más que habrá de la historia y nos emplazan a septiembre. Eso es lo que se han enseñado de Assassin. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office. And, that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high-quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the game. Bueno, esto es lo que más os gusta, ¿no? Lo de las entrevistas. Delivering an amazing experience for the players out there, and so esto es lo que está la gente deseando ver hoy. We're going to jump into it. We're going to start with how the showcase started. Sounds good. Redfall. Mucho de esto. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree. Que por cierto, ha dicho Madbuti que se le empiezan a acumular los juegos, ¿vale? Que era lo que decía yo, que la única manera de poder planificar un catálogo y decir, dosificarlo, mejor dicho, de haber lanzamientos constantes durante todo el año es cuando se te acumulan los juegos. Y están terminándolos todos más o menos a la vez. O sea que a partir del año que viene parece que se les empieza a acumular los juegos ya. Y ya van a tener problemas en darle ventana a cada uno. O sea, y eso es bueno al final. Porque tienen más tiempo para pulir los juegos, más tiempo para administrarlos, etcétera, ¿no? O sea, que la única manera de poder haber administrado que hubiera juegos para este año era haber retrasado el año pasado algunos, pero joder, es que los juegos salen cuando se terminan, no cuando queremos nosotros.
and then give you the freedom to go and do. But, you know, there's great characters. Claro que hubiera querido más Booty que saliera este año 3 o 4 juegos para no tener que aplazar o no tener que el año que viene se acumularan. That's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own, and I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane? I mean, Yo también soy partidario de no dar fechas, como muchas fechas aproximadas para el año que viene, ya está. Cuando vaya a salir ya terminar de darla, porque es que al final... And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I Te think acaban de decir que FIFA 22 llega al Game Pass el 23 de junio. They'll start to see Pues all eso. of those things about Que han an hecho un arcade anuncio de game Game that Pass, they aparte. love porque- and appreciate, you know, why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience Que lo it. ha And so I anunciado think Gaming all Lab. of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely Había gente do que me that in preguntaba Redfall, de but cuándo you can iba a also do llegar. things that you haven't Sí, been able to do cuándo in iba a llegar el arcade FIFA, games, digo, este año. experience it with friends and find out sort of how ¿Cuándo the llega whole can FIFA become greater 22, than tío, some este of the año? parts, like playing it off Porque of these, al principio ponía más tarde, abilities. You saw some of that in the o demo that we showed. pronto. You know, I think the more Pero that ya al people final digo, bueno, appreciate pues este that, año you ya almost está. are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because Yo me I'm voy a taking esperar al 23 ya. applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we we're need gonna to do go it. explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the Sí, game. puedo escribir en esa You know, lista. between the trailer that we saw last year at the reveal Para and as jugar well al as Redfall. this one that we just saw, I feel like Redfall. Bueno, Redfall no hemos hablado mucho de él porque, claro, salió tanto bombazo luego después que, ¿sabes? Pero a ver, el Redfall cuando lo terminen de pulir. Siempre estamos luchando contra zombies y ahora vamos a luchar contra vampiros. No sé si va a variar demasiado y hasta qué punto, ¿no? Pero por lo menos estando Arcane detrás, está asegurado que tendrá calidad, ¿no? In between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, you know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob used to get up top la fuente oficial on a roof de and provide Xbox. cover. You know, you have different characters who play roles really well, how you choose to use Brebone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself, and you come back the next day and a mí me parece bien lo que han hecho. No sé a vosotros qué os parece el tema de que hayan anunciado nada más que los juegos de 12 meses, ¿no? En adelante, porque también es verdad que el año que viene, en junio, tendremos lanzamientos o enseñarán lo que va a salir el 2022, a finales de 2023, perdón, y lo que va a salir para el año siguiente, ¿no? Para que, bueno, vamos a centrarnos en lo que sale ya y ya hablaremos de lo demás, ¿no? Porque si no, imagínate, empiezas aquí a hacer anuncios y no paras, ¿sabes? Fíjate todo lo que se... junio me parece. Claro, tío, imagínate todo lo que se enseñó, se han dejado prácticamente medio año del año que viene fuera, ¿sabes? O sea, pero es que las grandes ausencias ya llegarán, si es que es así, si es que yo de verdad me va a acabar doliendo la boca al final. Los juegos salen cuando se terminan, no antes, no cuando nosotros queremos. Si es que yo estoy seguro de que ellos habrían querido lanzarte ya 27 juegos, pero es lo que hay. Y si tú quieres hacer hoy un juego, si tú quieres decir hoy voy a hacer un nuevo Banjo-Kazooie, ten claro que hasta dentro de 4 o 5 años no sale. Así que te digan que se ponen a hacer un juego hoy no quiere decir que salga mañana. Pero eso con cualquier franquicia. Con cualquier franquicia. Yo prefiero que me lo digan cuando falta poco. No matter how you decide to engage. I love that you mentioned that. Community is such a, as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls or, like you said, looking to jump in. Claro, 4 o 5, cada efectivamente, Yayo, a eso es lo que voy yo, que luego te tiras 4 o 5 años, pues huele mal lo de Fallout que anunciaron el Vegas 2 porque llevamos 4 años que no se sabe nada, claro, porque te enseñaron o te dijeron que estaban haciéndolo, pero como no había nada entonces, nada más que habían empezado a producirlo, pues efectivamente que durante 4, 5, 6 años tranquilamente no te van a enseñar nada, ¿no? Y ojo, esto huele fatal, seguro que lo han cancelado, se ha ido que regaba las plantas del estudio
rollo de Obsidian, eso pinta mal, lo de Fallout New Vegas, ¿sabes? Sí, o el artista que dibujaba las carátulas ha cambiado de estudio, ¿sabes? Buah, eso huele fatal, ¿sabes? Durante 4 o 5 años nada más leyendo y escuchando tonterías, ¿no? De juego de... Porque realmente no tienen nada todavía para enseñar, ¿no? Está bien los teaser trailers, ¿no? Alusionar a la gente, ¿no? Como por ejemplo con el Metroid 4, ¿no? El que sacó, joder, lo anunció Reggie Fils-Aime, me parece que fue el que lo anunció. Que ya no está, Nintendo hace bastantes años. Y llevan 4, 5, 6 años ya, o 7, sin que salga el juego, ¿no? Al final... No, que te digan... Pero vamos. Vamos a empezar a hacer el Fable y el Perfect Dark. Vamos a empezar a hacer. Y ya está. Y ahora ya no me lo enseñes hasta que no falte. Pues es lo que han hecho. Es lo que han hecho al final. Sí, claro, si no, ahora la gente dice, pero no han enseñado nada de la Bowie ni del Perfect Dark ni del Fable. Bueno, ya te dijeron que los estaban haciendo. Pues tranquilo, ya cuando estén, ya lo dirán. Sí, ya lo enseñarán. Sí, por eso digo, a mí me gusta Yo Fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. That 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I got to say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. Sí, bueno, ya he empezado a leer cosas ya de... empezado a leer cosas que sí. Un nuevo Killer Instinct, que no sé de dónde ha salido, de verdad, que al final nada, digo, bueno, pues sí, vale, puede ser. ¿Qué más? El Banjo-Kazooie, que sí, que posiblemente estén en ello, pero que si no lo han enseñado es que están ahora con ello. Es decir, 4 años, hasta dentro de 4 años por ahí no saldrá, ¿sabes? Dependiendo también de lo que le quieran inflar y lo que le quieran meter al presupuesto. ¿Y qué más había por ahí? Bueno, muchos juegos. Había muchos juegos que iban a salir y iban a anunciar y no hemos visto nada pues porque no estarán para... Ya habrá tiempo para ellos, ¿no? Para enseñarlo, me imagino. Pues el Conker lo mismo, pues igual llevan con él varios años ya, pero el Everwild, mira, sabemos que eso está de momento on hold. El Above, pues a lo mejor el Above el año que viene te lo enseñan porque sale a final de año, del año que viene, ¿no? O te enseñan ya de que sale para primavera del 2024, ¿no? O sea, ahí está el tema. Ahora, con el Starfield, que estamos flipando casi, digamos. Y el Diablo, que también sabemos que va a salir. Y los juegos que nos han mostrado, con el Persona que tenemos un pozo de horas y todo lo que nos han enseñado, joder, la expansión del Forza, el nuevo Forza para la primavera, ya tenemos para, yo creo que ya tenemos chicha ahí un poquito para morder el diente, aunque tengamos que esperar a los primeros meses del año que viene, ¿no? Más lo que van a anunciar, que yo creo que el Final Fantasy VII Remake todavía pasado mañana lo meten, lo anuncian para Xbox. Yo estoy casi convencido, vamos. Ya lo dije, no sé qué directo lo dije, que me había alguien muy cercano me había dicho que no me perdiera el evento. Y sabe que soy Xboxer, vamos, hasta la médula. Así que cuando alguien así me lo dice, es para ilusionarse. A lo mejor luego no lo anuncian y le digo, qué cabrón, me has troleado. ¿Sabes cómo te quiero decir? Pero... no creo que sea el caso, ¿eh? Hasta ahora nunca me ha pasado eso. Siempre queremos lo que no nos dan. Y es como si despreciáramos lo que nos dan. Stalker se ha retrasado. Siempre quieres... Es que el Stalker se ha retrasado, ¿eh? En vez de disfrutar lo que tienes aquí delante, siempre quieres lo que está más allá. Tranquilo, si con lo que tienes aquí delante tienes... Madre mía, ya solo de Starfield. Es que a pasarte de Starfield vas a estar 3 meses, como mínimo, para acabarte ese juego. Sí, no, es que sí. Y el Stalker, al parecer, lo han retrasado, el Stalker. Ya no es como antes, que los juegos te duraban 2 días. Los juegos te duran la hostia. Entonces, ¿a qué quieres tanto a la vez? That's epic because it says we aren't putting any limits on what you can or can't
que sabes que en 12 meses la espera no es muy larga y ya sabes que tendrás todo esto. No que te enseñen una cosa que a saber cuándo sale. A mí me parece perfecto, lo mejor, tío. Pues sabes que lo tendrás en 12 meses. 12 meses, en 12 meses estamos hablando es el máximo. Claro, es que el año que viene hay otro evento. El año que viene hay otro evento y te van a volver a enseñar lo mismo. Es muy corta, tío. Es aguantable, tío. La otra manera, como lo hacían antiguamente, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. Yo creo que la mejor manera. Hostia, yo me he tirado, joder. Y en el huevo, ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando anunciaron el Final Fantasy VII Remake? Cuando anunciaron el evento de Sony. Que creo que también ese mismo año anunciaron el del... ¿Cómo se llamaba este? The Last Guardian. El Kingdom Hearts. Y el Kingdom Hearts. Y estuvo en la misma conferencia 3 años seguidos. Porque eran 3 años seguidos enseñándote lo mismo otra vez. The Last Guardian, Final Fantasy, o 3 o 4, hasta que salió se tiró 4 o 5 años. Los juegos, dices, joder, tío. ¿Sabes? ¿Tú lo ves eso normal? Que durante 4 o 5 años estés vendiendo la misma matraca. ¿Sabes? Porque, claro, lo anunciaron tan verde, tan verde, que el productor de Final Fantasy VII Remake se enteró viendo el vídeo. Digo, que lo voy a producir yo. O sea, imagínate, ¿sabes? Fíjate si lo anunciaron verde. Más verde es imposible, ¿sabes? Hostia, tío. Eso es puro marketing, tío. Claro, tío, eso es intentar enganchar gente, pero eso sí que suma. Ya, pero ya os tienes ahí, ¿sabes? Claro, tío. Es marketing, tío. No lo veo normal. Starfield 30 frames o 60. Yo me ha parecido que iban a 30. No sé cómo andará el tema, no sé si tendremos modo 60 frames, pero yo ojalá que si nos va bien el live, bueno, estamos hablando por el live, ya yo y Tinelli están hablando conmigo por el live, pero claro, no nos hemos desconectado del server. En el momento que nos desconectemos ya verás. Yo no sé si tendrá modo, me imagino que sí tendrá modo 60. Yo creo que lo que nos han enseñado o es la versión de PC, que está todavía ahí en desarrollo tal, o no, me parece que fue la versión de series, ¿no? Es que no, creo que especificaron que era la versión de series. Pero no lo vi que fuese, no sé, igual me engaña el ojo, Y va a 60. Igualmente te enseñarán siempre la enriquecida. Pero ves, en estas escenas, por ejemplo, se ve que va a 30, parece que va a 30, ¿no? Entonces habrá modo 30 con, a lo mejor, no sé, más reflejo, más gráficos, y luego estará en modo rendimiento, que es con el que acabaremos todos. Full rendimiento. Yo me ha parecido verlo a 30, 4K a lo mejor, 4K 30, pero, o casi 4K, pero habrá, me imagino que habrá modo rendimiento. Es a lo que tienen que aspirar, vamos. The level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just Que sé que Serkis no te deja ponerlo en modo rendimiento. No sé, ¿tú has probado Yayo o has probado tú, Dinelli, lo de los Resident nuevos? Los Resident nuevos. Sí, el 2. No, el 2 te vas a... El 2, pero yo he probado el 2, Yo el 2 he probado y te deja escoger el... Ya viene por defecto el Ray Tracing, lo tienes que desactivar y después se te activa el modo... O sea, simplemente quitando el Ray Tracing vale, ¿no? Sí, pero no puedes arrancar el juego, tienes que hacerlo en el menú principal lo deja hacer, ¿no? Vale, vale. Mira, vamos a ver el Naraka que tiene... gráfico, ¿se llama? Vamos a ver... Y te saldrá por defecto Vamos a ver el Naraka, que tiene ya el modo historia. Que no sé yo que tenía modo historia, porque nos han vendido el Battle Royale de las narices. Y este está ya para preinstalar. O sea que... Eso en el 23. No, lo tenemos ya, te sale ya la interfaz. En el Game Pass está para preinstalar. Está a la vuelta. Si me están diciendo ahora que el Wall-On que no es rollo Souls. Así que vamos a ver. Claro, a mí en Naraka me enseñaron Battle Royale, 60 jugadores, lo que me han enseñado el trailer, 60 jugadores Battle Royale, digo, 60 tíos que me van a partir la cara. Es lo único que pienso yo.
O sea, bueno, salía. Hubo un momento que salió en pantalla y por primera vez en campaña. Vale, o sea que este juego no tenía hasta ahora. Campaña se la van a poner, ¿no? Supongo, porque yo no sabía nada de este juego. Ahora supongo que lo dirá, ¿no? Katanas at the ready, or maybe you use Persian assassin techniques and strike from afar. Yo cuando lo vi por primera vez me pensaba que era Blade and Soul. Hostia, el Blade and Soul mola un huevo, ojalá lo sacaran. Pensaba que era ese. Y además se puede jugar con pad, el Blade and Soul. And use group tactics to flatten your foes. La verdad es que se me meó ya. That's Naraka's underlying design philosophy. That you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass destruction. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a berserker or cast fireballs as a sorcerer, the choice is yours. We can't forget to mention our unique face customization system too. You'll never need to worry about running into a Te puedes hacer aquí el personaje tal y como quieras. Because you're able to edit your hero's features. No jodas, que le añaden la foto y ya tienes al Phil Spencer, mírale. As we approach Naraka's first launch anniversary, we're introducing a brand new. Le pones una foto y ya, a ver, que ya tienes el personaje hecho, tío. Brutal, brutal, brutal. Xbox and Game Pass editions. Twin blades strike with the speed of a raging. Qué bueno, tío. Lo vivimos en el Rainbow Six, ¿te acuerdas? Sí, We've sí, seen tío. similar weapons in other games, but here in Te dice que han hecho Naraka, Calamardo, it comes ya. with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the twin blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Bladepoint has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited-time mode Shadow Surge. There have been many casual modes. No sé si en consola podremos añadir fotos, Our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always Mira, está haciendo la listening to our campaña, player base, efectivamente. and we're happy to announce that the wait is over. Players will see the Nuevo first modo chapter campaña. of our Bien, campaign bien, mode. bien, bien. Form teams of 3 to take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as El primer easy as capítulo, disarming modo another campaña, player. o sea. PvP and campaign mode are two entirely different games. Son dos modos de juego Further totalmente campaign diferentes. chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more players join Naraka later this year. Naraka is launching on Xbox Series X De momento and Series X, and S y Windows en Store One más on adelante, June 23rd, el día 23. and it's included with Game Pass at launch day. Now's your chance to dive into the world of Naraka Bladepoint. 快来体验我生无拘吧。 No me lía todavía con el editor de Sinroll, lo vi cuando hicieron el... no sé en qué evento lo vi. Me parece que fue en el Summer Game Fest, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Lo tengo que bajar. Salió ahí para el tema de la aplicación. History is filled with moments of greatness. Some Hola, well Titón. known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? Este es el spin-off este, casi, de Age of Empires, me parece, ¿no? El Ara este, me parece que era. Sí, sí. Este es catalán. Todo eso. History is Bueno, ahora filled también with es, moments of greatness. Se llama Ara. Sí, pero en japonés Will be también Ara yours. era algo. Vaya, me parece que era, o algo así. O vaya, una expresión de vaya. Ara. Ara. Sí. Ara. Quiere decir ahora. ¿Ahora qué, Ahora qué. Ahora que.
I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their Dice Percy que son muy historical malos, strategy game for PC called Y Ara. Echo Kenshi dice que sale Ara. Dan and Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we're all excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara. Pues el Ara, decían que por qué no lo habían llamado Age of Empires spin-off o algo así, o Age of Empires console, ¿sabes? De momento. Pero vamos. Pero es que sale en PC también, es que estamos en la misma. Eso solo en PC, por eso digo. So, Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization V. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like, if you're someone who really enjoys history, it's ahora viene el behind the scenes de Grounded. All the periods of time together. No, que estaba esperando ya yo, la hora de Grounded. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. Chiquito. So what are different kinds of choices ya veo al chiquito de la calzada con katanas, ¿te imaginas? Hacer al chiquito la calzada. How can we do things to really impact agency? No sé, tengo que probarle, tendré que no sé si se podrá transportar al personaje, ¿vale? Si lo podemos trasladar de PC o hay que hacerlo en consola o qué. So one of the big things that we've been working on Lo de la foto, living world. We wanted yo no lo veo en PC seguro, pero en consola no veo que sea tan sencillo. Cargar una foto. Puede ser. In a visual way, and so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals se puede vincular a la cuenta, mira, te haces el personaje, lo editas ya en el PC y cuando cargues en consola metes tu cuenta y ya la tiras. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. Dice Molly que se va a hacer la Fari. Proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. No, tú estás buscando con qué botón se mueven los aldeanos y te viene un tanque de otro ejército ya y te lo chafa. ¿Sabes? Dices, ¿pero qué ha pasado? So let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider Program, which will give you a chance to join the technical alpha. ¿Tú no has visto ya yo cómo juegan en Corea a los juegos estos de estrategia, tío? No has visto, bueno, Corea, yo he visto un coreano, ¿vale? No sé si en Corea se juega así. No, bueno, la gente normalmente no piensa como nosotros. Ellos no piensan, voy a hacerme una granja y luego construyo la fábrica y ya saco unos tanques y aquí me hago un... No, me hago aquí un pelotón. Ellos cogen, directamente ellos piensan CV, X, C, A, B, C, D, cada letra es... ¿Sabes? Cada letra del teclado es un comando. Esto es crear una fábrica, es fabricar lo otro, poner en cola. Tienen memoria muscular. O sea, él no dice, voy a hacerme una fábrica, voy a mandar a este ejército a atacar aquí. Él ya piensa que tiene que dar S, X, A, Z, ¿sabes? Y ya, eso ya lo hace. Sí, es lo único que piensan, tío. Es increíble, le ves spameando teclas y no paran de hacer cosas, tío. Pum, 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 pum. Y el ratón solamente lo usan, a lo mejor, para decir en un momento dado, moverse por el mapa, a ver qué está pasando aquí, a ver qué está pasando allá. Pero es así todo el rato, tío. Es increíble, es imposible que ganes, tú. Imposible que le ganes. A mí hace años la memoria muscular. Things started like coming to life as we es como el de Matrix, yo ya no veo caracteres, yo solamente veo una rubia por aquí, un no sé qué por allá, ¿sabes? Sí, los pros del StarCraft, mírate una vez un vídeo. Es exagerado, es exagerado eso.
Es que están spameando continuamente teclado, todo con teclas, nada de ratón ahí, venga. Leticia Sabater, el personaje en Naraka. Mira, de Adult War, la sudadera. Estamos nosotros también ahora para hablar de Madonna. Take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. Ahí tienes el grande. Developer too, that is a huge thing just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make a much better game. Ya por fin se lanza la versión final del grande. Ya con la historia completa. That the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. There's a lot of, Lo que pasa es que cada vez que han sacado una nueva versión o un nuevo contenido, la peña normalmente se hace la casa otra vez. Empieza casi desde el principio para ver los cambios y todo. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who play the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. Ya la we have the Broodmother. It was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King and the Assistant Manager. Y si tendrá edición física al grande, es que Microsoft no es muy fan de las ediciones físicas ya. No lo hacen ni de coleccionista casi, tío, ni nada. No es... Va por un camino diferente ya. Pero bueno, joder, editó el Hellblade en físico, ¿no? Y además salió en físico el Hellblade después de que lo adquirieron ellos. O sea que no perdáis la esperanza, vamos. Ahora a lo mejor con la versión final, pues sí. That was already super crazy. And then we hit the next milestone of 10 million players still being Xbox. Pero Halo Infinite sacaron la caja metálica y ya está, y se acabó, That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how. Y del Forza me parece que ni eso, ¿no? Caja de plástico estándar y del Forza Horizon 5. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all of the fan support. I agree. Best community ever. Yeah. Ahora el Flight Simulator. Ahora behind the scenes, ¿vale? Y ahora vamos a ver que los aviones realmente los maneja con un palito así. Tío ahí, ¿sabes? La maqueta. No son aviones de verdad. Jorg! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Oh, okay. Yo me acuerdo cuando lo probé por primera vez. Qué flipada. Ya me quedé prendado al juego. No han parado de meterle parches y parches y parches del mundo. Que es un juego que les tiene que durar, pues eso, un montonazo de años todavía. Madre mía, tío. Tú flipa. Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there's a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Todo aire al suelo, tío. El suelo se pone, pues eso. And
I was looking for the spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian. Yeah. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. Oh, that sounds amazing. All right, you guys have never been here before, no, right? This is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane, and as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, y todo colgado con un cablecito de esto, ¿sabes? Con hilo de sedal, de este. That comes out this fall. We already have 3. We have the Wright Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So, what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Hostia, ¿cuál era? ¿Ese es el Concorde? ¿Era el que se le doblaba el pico adelante? Era ese, ¿no? New everything. And as always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beech. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition, tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that, and we're restoring some of the old missions, los fanáticos de V, bringing back some of the airports that were in this edition. So it's a real celebration of the franchise. So la nave de V, ¿te imaginas? ¿Cómo metió la nave de V? But also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. Sobo wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And then we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you and the wind. And then the last one is we're bringing... Tiene que acojonar, montarse en un avión de esos que no lleva motor, tú, ahí planeando, Una mala racha de aire me voy a la mierda. A great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are in collaboration with the party. So it's a really cool way. Y con eso tienes que aterrizar, Llega un momento que... How do I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience, seeing all these helicópteros. Madre mía, que podemos liar. Everything that's come in the Flight Simulator. I mean, thank you so much. Thanks for coming to DC, Paris. Thank you, Nick, for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Sim. It's been wonderful. Thank you so much. Tú imagínate, pues ahora fuera coña, Si hicieran alguna colaboración con Lucas o con Star Wars, inventaran el alcohol milenario y cosas de estas en el Flight Simulator, dando vueltas aquí por Córdoba. Con los alas X y los alas Y ahí venga. O también las del Imperio. Los cazas. Imagínate, sería brutal, Luego partidita de industria. Pues no sé a qué hora terminará esto. Venga, Madrid, venga, Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. Pues esto ha enseñado algo por Twitter, pero no todo, I came in Madrid just tanto como el mejor día de mi vida. Estuvieron haciendo tatuajes, estuvieron pintándole las uñas. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Star Wars. Yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Muy bien. Me ha encantado y no me lo Mira, es un evento único. Ricura estaba ahí.
why gaming? Just a passion. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro. Hubo sorteos, ganaron consolas y pads y de todo, Se llevaron élites. Joder. Bueno, lo que te digo es como y ponen música española ahí de guitarreo ahí de fondo. Es normal, tío. Just the passion people have. I feel very welcome. En los cines calla. Pues es el único show con Europa, de FanFest. O sea que fue el show europeo oficial, Ojito, A mí me invitaron y bueno, hicimos el show nuestro, pero para el próximo voy, Hay que ir ya. Nothing at all. A little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians just like me. Y este sale en octubre, ¿no? That's our game, High on Life. High on Life. Insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. O sea que estos son los que no me fastidia, que son los que le ponen What brings you into the world of games? Why es el Morty, are you in the world Ya of que no games? sé si son los que le ponen la voz. I'm obsessed with games. Sí, mírale. Have been my whole life. Always had ideas, always had, things Ricky I would Morty. love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, that's part of why you want to start Squanch, right? Is to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively. El que tienen de la realidad virtual es brutal, And that was sort of the spark that just el que va sentado en un sillón. Lit the fire of Squanch Games, and then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, we're indie, but this is like our AAA, or is it triple I for indie? Yeah. We're triple I. Yeah, this is a triple I game. So the story of our game mostly follows Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're going to go after, it opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mikey Spano, who is our art director, him and I worked a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. We want to have an awesome alien, drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians, each has their own unique personality, their unique set of abilities. And you're going to be rescuing them from this evil alien cartel, and together, you got to stop the bad guys. Te van contando cosas, que eso me recuerda a Cyberpunk. Collect more Gatlians. Yeah, a lot of players are going to have very different experiences. Cada arma tiene su propia habilidad y personalidad, ¿sabes? Your favorite companion to have out a lot and hear their dialogue, be part of different dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us, blasting away. And sometimes you regalaron 12 meses de Game Pass Ultimate a todos los asistentes, ¿no? Fíjate, te llevas un añito de Game Pass Ultimate, ¿sabes? Por ir a FanFest. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play? Le tocó un Elite 2 a Guaiticio, o sea, imagínate. Y 10.000 puntitos de rewards. Mira, 10 euritos para gastar. About Squanch is we would put a lot of effort into things that a lot of other studios wouldn't even bother with, like a single small joke that 5 players might find. Okay, well now
Well, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. It's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the most part. You can skip it all. We worked really hard on it if you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. No, ya, para el próximo voy, para el próximo evento de lo que sea, hay que ir, ya toca. Ya toca porque, joder, a mí también me gusta asistir a esos sitios, o sea... Uy, ¿y este? ¿Yo? Un poco Trevor, ¿no? De GTA V, parecía otro. ¿Este no es aquel que son 5 contra 1? No. O el Dead by Daylight, ¿cómo dices? Pareció eso. Que parece el Dead by Daylight, pero... La matanza de Texas. Este no lo anunciaron, ¿no? No. Ah, mira, ahora juega los día 1 con el Game Pass. Espérate, que a lo mejor está al Pentiment. El nuevo. Pentiment is a narrative adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Empire. You play a character named Andreas Mahler, who is an artist working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. The name Pentiment is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that I wanted to portray y ahora viene el de a community that changed over time, que era como una visual novel. Lo que pasa es que dicen que es bastante intenso el juego, que pese a que esté así el tema de imágenes más o menos estáticas, que tiene bastante acción, o sea que no sé si tenemos un límite de tiempo para pensar las cosas o, ¿sabes? Ahora veremos algo más. Es como mejor funciona, cuando hago las cosas sin pensar. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately, we always struggle with social change. Esto lo tenéis en noviembre. He's putting on his bandana. All right, let's do crime.
Es que todo bien, menos que se vea así, a trocitos. Sí, pero es que no sabemos si, ¿sabes? ¿Hasta qué punto es todo hacia trocitos o...? También me marea jugando con el móvil, tío. Es que era multijugador, decían, que todo el mundo podía participar, hasta 8 jugadores me parece que era, Podía participar en las cosas, en cómo iba a seguir. Sí, sí, estaban cada uno decidiendo cómo va a continuar la historia. Esto puede estar bien, como experimento para jugar online y tal. Pero debe ser aquello de que cada uno dice una cosa y la mayoría... Sí, por eso. Pero que habrá un límite de tiempo, precisamente, ¿no? De ahí, por ejemplo, le pegas el tiro al sheriff o no, ¿ves? Check the hallway, ¿sabes? Mira, revisa pasillo, quédate, ¿sabes? But also you weave in the smaller stakes, the drama bit, like the relationships. Are you gonna stay married? When you lost your job. Y cada toque. And I missed you, okay? Ya tienes 18 segundos por arriba, ¿ves? Para elegir. Si tiene interacción con Twitch, puede estar echar una partida, yo no tengo ningún problema, vamos. De que luego vote la gente y trole. Si le meten interacciones de Twitch puede estar bien. Como hicieron con el... In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. Es que me gustan los dibujos y tal, pero es que moverse así... Book 2 takes another a ver, vamos a esperar que llegue. Este va a Game Pass también, ¿no? Across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it and then you get to like different me recuerda también a este que estuve jugando, joder. Que también tienes que decidir varias cosas, ¿no? A lo largo del viaje. La chica esta que estaba huyendo, que al final me mataron. La primera partida un tiro del zumbado aquel por mirar las películas que se le habían caído. O sea que me recuerda, ¿no? Ese tema. El Road 96 me parece que era, como se llamaba el otro. Que hoy tengo el disco duro un poco más desfragmentado, pero son muchos juegos jugados. Me cuesta encontrar en la biblioteca. Really represent that, such that every frame is a painting. It's a single player and multiplayer experience. No, so 96 me parece que era. Because we wanted to draw in people. O Road 66, no, Road 66 es el título de la mítica carretera que me parece un sistema. Tiene una pinta de lo cooperativo local. Es que como no tenga online, ¿sabes? You share the same character. You discuss, you make decisions, and majority wins. Pero sí, tiene pinta que es coach. Like a voice in the character. Ahí veo móviles, tío, o sea, que es que no sé. Pero están jugando desde su cuenta de la nube, ¿no? Digo yo. No baneo a Delman 10 minutos porque luego hay que volver a darle privilegios otra vez. Si no lo baneaba 10 minutos. Ya está desvariando. Yeah, I'm gonna miss it when it's done. No, está desvariando. Está mayor ya, Delman este. ¿Te has duchado ya, Delman este o qué? Let's check out what mysteries, adventures, and, of course, slimes are waiting for us in the new, vibrant world of Slime Rancher 2. Este tampoco lo enseñaron, pero me da igual. Este también es nuevo ahora, ¿no? ¿Este es el Slime Rancher 2? Hostia, pues esto es un vicio del juego, ¿eh? Ojo que la gente está flipadísima con este juego, ¿eh? Sí, yo las veces que lo he probado no he podido dejar. Mentiroso. Lo he probado cuando hay tareas
Ah. Y dices... Joder. Mira, a ver, dice mi raya que esto es pura droga. Es que desconfiaría de tantos animales y todos así riéndose y tal. Me daría muy mal rollo. Pero si beben agua se convierten en gremlins. Se convierten en gremlins cuando le das el agua. Te queda la comida adecuada. Qué mal rollo. Cuánta gente feliz me da mal rollo. Qué cabrón. El Yayo entrando en el fan Facebook, qué mal rollo. Aquí hay mucha gente feliz. Mucho Xboxer feliz no puede ser. Qué mal rollo esto. No, es que no hay ni uno serio. Tú estás hecho para Twitter. Pues también llega el Game Pass en otoño. Y este no lo habían anunciado, ¿no? Así que otro más. All right, time to get going. Lo tienes. Trip in a while. Put this in Australia. Australia. I need a passport. Where's my passport? El pasaporte. Vete en el helicóptero tuyo propio. Y la limpia el polvo, ¿sabes? Como si no viajase. Madre mía. El año pasado se tiró... Bueno, antes de la pandemia estaba cada mes en un sitio diferente, ¿eh? No anda dando la vuelta este. Está nominado a los Oscars del año que viene. Ya estaba el Slime anunciado para Game Pass hace un año, el 2. Where's my Uber? All right, let's go. No sé si lo habrían enseñado. Lo anunciaron el año pasado, ¿no? Let's go. Claro, y va detrás como los señoritos, ¿eh? Hombre, yo también me suelo montar los taxis atrás, ¿eh? Es un Uber. O sea, normalmente vas atrás, sí. O sea, vale. Claro, joder. Yo qué sé, yo pensaba que era su mujer, que venía a buscarlo. Ha dicho un Uber ahí. Ha dicho un Uber, no sé qué, ¿sabes? Estaba buscando el Uber. Bueno, cuando estuve en Londres me tocó montarme al lado del tío del Uber. Imagínate en Londres, montarte a la izquierda y no tener un volante delante y dices, ¿qué pasa aquí? Pero íbamos 4, ¿no? Íbamos 4 en el taxi. Mira, ahí se les ese también de la de Stranger Things, ¿no? Mira, la primera Xbox, tío, la verde, la que tengo yo. Aquí se estuvo en Australia. Se fue para allá. ¡Ay, la expansión del Forza! Año más. To tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So, Mike, let's start with why the team decided to bring Hot Wheels to Forza Horizon 5's Mexico. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life like never before, with the power
of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico. Mi apoyo, eres mi apoyo en las curvas. Park, which is comprised of over 200 kilometers of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy and set out to take on the extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately detailed rock formations. The Ice Cauldron, where frozen tundra drips into the glistening molten lava. In Forest Falls, you'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels Creation Kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together. Dice que los jugadores, los que no hayan jugado nunca, podrán entrar. Si se pilla la expansión, podrán entrar desde el principio, no tendrán que hacer nada especial para desbloquearlo. O eso me ha parecido verlo. New player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the most important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track tours and hypercars to go with them. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. You and your friends will then take on a new campaign, moving your way through faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivers in Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now, though. When can we expect to play? Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. Lo tienes que hacer antes de entrar al juego. Mira el... ¿Cómo se llamaba, tío? El Fall Guy. Sí, eso. El día 21. Tiene una pinta, ¿salga jefe maestro Fall Guys? ¿Tú crees? Sí. Seguro. Sí. Hostia, este es el mismo... Es el mismo del anuncio de Halo, ¿te acuerdas? Mira, había uno... Es el anuncio de Halo 2, ¿no? No fue esto con el anuncio... No, Halo 3, me parece que fue, que luego se movía el jefe maestro final. Es el mismo rollo, míralo. Yo creo que hasta la música es la misma. Puede ser. Me parece que es la misma música, ¿eh? Y por eso está hoy el anuncio este aquí. Míralo, míralo, el casco jefe maestro. Sí, sí, la música yo diría que es la misma, ¿eh? Los bichos son cascosos, ¿eh? Son judías. Al final decía Believe o algo así, ¿no? O... Me parece que ponía al final... Míralo. Believe o Finish the Fight. Sí, está ya sí, míralo, además era igual. Estaba así y al final se movía. El jefe maestro. Sí, sí. Sí, sí. Mira la bomba ahí. ¿Ves cómo se mueve igual? Sí. Believe, efectivamente.
Es que tengo en la cabeza ya muchos archivos. LOL. Hola ahí nuestro Spartan. Este es el 30, del 30 al día 4 de julio. Está el 21 por eso. Lo podemos desbloquear. Un paquete de recompensas, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, seguramente nos meterán con las ventajas. Of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. Tenemos ahí también para echar pachangas, Hay online, Habrá que hacer directicos. Espero que pongan un modo todos contra Fortune. Hombre, ya ves, agarrándome de las orejas, de las patas, de la cabeza, empujándome, eso ya lo sé yo. El día que obtenga la corona, voy a tener que hacer un triple de mortal con tirabuzón aquí de esos tíos. Dios mío, por fin, cabrones. Me habéis dejado por fin coger la corona. Desgraciado. Minecraft Legends is an action Madre strategy mía. game is set in the Minecraft universe. Normalmente cuando echaba los modos multiplayer, multijugador, eran todos, siempre echábamos el todo contra Fortune. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for 5 segundos de ventaja, luego te people who have perseguimos. not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling. Todos con la escopeta ahí cargada. Biomes, como la caza exploring this world that is familiar. No, a mí me suena más como las películas estos que están todos con la escopeta y el preso ese que tienen, que lo sueltan ahí para diversión. ¿Sabes? Damos 10 segundos y soltamos los perros y vamos a por él. ¿Sabes? Así en ese plan. And in those offensive, you're able to. Y de esta habrá que ver qué más es, pero es que no es. De verdad, yo de Minecraft lo que espero es que le metan de una puñetera llave, si no es el ray tracing, que aprovechen las consolas nuevas. Joder, es que ni para la One X han aprovechado para potenciar. Y es Mojang, para que veas que no tienen tanta mano Microsoft de decirle, oye, ¿qué pasa con esto? ¿No? Ni modo Enhance, ni modo con ray tracing. En PC sí, ¿no? Pero en consola, tío, ¿qué pasa? Well, really, it was many years Le falta eso. Para mi gusto, vamos. Libertad para morir y Jean-Claude Van Damme. No sé, he visto tantas veces esa escena en las películas de, venga, tira, ya te... Sí, creo que sí. Esa peli, precisamente, estoy seguro que la he visto y a lo mejor me ha recordado. No era Blanco Humano. Blanco Humano. Puede ser. Me suena que se llamaba Blanco Puede ser. Es que a lo mejor era libertad para morir en un sitio y de aquí lo pusieron de otra manera. Es que era una época donde los subtítulos o los títulos de las películas los cambiaban como le daba la gana. Sí, dice Gueticio que sí. Que era Blanco Humano. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft? Blanco Humano la he visto seguro. Creo que Minecraft universe is just growing and la otra, la de la cárcel. La otra, la de la cárcel. Communities, and it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay. I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Hoy te has tomado la pastilla. What up, everybody? It's your boy Kirsten, aka Cave on Doom, and we're here at Xbox Fan Fest. We got a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. En Blanco Humano se llamaba Riesgo Baudrau. El personaje se llamaba Riesgo Baudrau. Sí, pues sí, creo que sí. Mira, esto es Toronto, Canadá. Llevaba la pelenaca esa. Era una pelena. Sí, tío. They asked me when your Halo came out, what this sweet jersey. I couldn't believe when I was here on site that I would get to meet the real Master Chief. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station and these things need to be painted.
Lástima no haber estado para haber hecho las uñas, joder. Yo digo lo de las uñas porque yo me las como, que tengo, ya lo habéis visto los unboxing. Tengo las uñas mías, vamos, ¿sabes? No tengo nada de uñas y con eso repizco los plásticos en los unboxing. Estás tú para jugar a la carta, tío. Tienes las uñas como la pata de un elefante. Sí, sí, tío. O sea... Estás tú para jugar a póker, man. Imagínate en el... Ahí, toma, hazme las uñas. ¿Qué quieres que te ponga aquí? ¿Qué quieres que te haga aquí, cabrón? Si aquí no te cabe nada. El vídeo ese que enseña pequeña... Dice que el malo de la del blanco humano, me imagino, que era el Bishop de Alien 2. Y su colega el malo de la momia. Me he puesto justo uno de los títulos, tío, de los juegos. Más que nada porque me está tapando mis preciosos ojos. Los títulos. Sí, este tiene buena pinta, ¿eh? Este del gato samurai. Mira, esto es lo que yo esperaba también, que denunciaran esto, ¿no? Que faltó el vídeo popurrí de... Ah, el Phantom Abyss. Mira, este salió, que lo estuve pidiendo, además, lo estoy viendo en directo. Este va de... El tío que descubre el tesoro, digamos, de la mazmorra esa, ya no sé, esa se cierra. Cuando el tío ha conseguido el tesoro ya no lo puede hacer nadie más. Lo que pasa es que son procedurales, me parece. Ah, sí, yo sé cuál es, sí. Tiene torito. Sí, ese juego está guapo, Me parece que era, no sé si de Devolver, Yes, I'm super excited for this conversation because, as we know, game creators are crucial to Xbox's success, and whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it, and it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So, my question to you is, how do you inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. And when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry. What motivates us is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in 3 ways. How do we create a vibrant, engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a bit more about Wire ya no anuncia algo, igual los han anunciado ya en Xbox Wire. I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but they won't. I know. They won't. Can we change that? Well, look, we were sitting around as a team, and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also con la cantidad de eventos presenciales que teníamos antes, y menos mal que han vuelto ya de alguna manera. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that great feedback and players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so el Stalker les ha pillado encima una guerra también, o sea que han tenido que retrasarlo 2023 porque no les ha quedado más. Le estaban cayendo bombas encima, ¿sabes? Hasta hace nada, o sea. Se han tenido que trasladar y todo y estarán pensando ahora mismo, tendrán la cabeza en otro sitio, esa gente.
que se han tenido que ir de su país. Imagínate que te tienes que salir de tu casa, de tu curro y todo, ¿sabes? Y tú, hostia, que no. Vaya, no voy a cumplir la fecha de diciembre, me cago en la leche, ¿sabes? Es la preocupación que tienes, seguro. De momento anunciaron en Xbox One el FIFA, o sea, mantengamos la esperanza. Mantengamos la esperanza. Normalmente los anuncios del Game Pass lo hacen a las 3 de la tarde, entonces si no lo han hecho todavía. Claro, yo es que ahora mismo estoy haciendo un juego y me está cayendo bombas encima, lo último que me preocupa, sinceramente, es el curro. Estoy pensando en mi tío, mi familia, mi abuela, mi mujer, mis hijos, ¿sabes? Antes que en otra cosa. What we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We actually more than doubled the number of developers. Tienes 800.000 juegos para jugar ahora mismo y te está preocupando lo único que se ha retrasado, ¿sabes? Manda narices, tío. Abre, cógete, vete a la estantería y a los 27 juegos que tienen presentados, abre alguno y póntelo ya de una vez. Que deja de quejarte, tío. Que solo queréis los juegos para posar con ellos. No queréis los juegos nada más que para hacer las fotos, acabó. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? And I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you and I connected, actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity, because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com, you can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through ID@xbox.com, and then you can self-publish on Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that, in fact, is. And it's an honor and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they wanted us to share with all of you today as part of the show. Hola. Que no se estaba viendo nada. Y nos estaban avisando que me avisarais. Bueno, tal que no hemos perdido nada, ¿vale? Estaban con la entrevista todavía. No, de Ucrania. Bueno, yo estoy viendo ya cómo están haciendo el Stalker. Sí, no, esto sí se está viendo. Imagínate, qué chulo, tío.
Eso es lo que te digo, ¿no? Esto es la preocupación suya ahora mismo. ¿Sabes? La gente echándole la bronca de que por qué lo retrasan, ¿sabes? Mira, mira. Recoge todos los bártulos y vete de tu casa. O sea, ¿sabes? Recoge los bártulos y vete de tu casa. Esas eran las oficinas. O sea, venga, nos vamos de aquí. No hay otra. Y eso que ni siquiera todos los empleados han podido ir, ¿eh? O sea... Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Ходиш вечором, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь... Curro y además de voluntarios, ¿sabes? Я смотрю. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. Bueno, tío, la gente lo único que le preocupa que por qué Microsoft que retrasa un juego, ¿sabes? Otro juego que se va a 2023, que no sé qué. Iros a la mierda ya, tío, de verdad. Que ya te digo, que te cojas un juego de los que tienes ahí presentado la estantería y que te lo pongas y dejas ya de meter mierda, ¿sabes? Que no aportan nada, tío. Розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21-му столітті може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Ahí los tienes. O sea, ese es su día a día hoy. Y aún así, mira, te van a enseñar el principio del juego, ¿sabes? De Stalker 2 ahora. Todavía han sacado tiempo para enseñarte un tráiler, o sea... Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? No se ve eso, ¿no? I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Chernobyl se llama ahora. En vez de Chernobyl le han cambiado. No veo los rayos como caen.
Pues eso, 2023 y lo que haga falta, tío. Ya está, si es que no hay más. No hay Game Pass. Sí, no, hombre, el Stalker 2 salía en Game Pass. No, quiere decir que no hay anuncio de Game Pass. No he puesto anuncio de Game Pass. Así que mañana lo sacará. Supuestamente. Dice que es el nombre de Chernobyl. Chernobyl es el nombre ucraniano. Ya yo. Ah, vale. Yo pensaba que le habían cambiado el nombre. Pues... No, se pronunciará así. Igual que nosotros decimos España, o lo dicen Spain, pues eso. Lo dicho, ya está. Bueno, pues nada, oye. Ha sido más ameno de lo que esperaba, ¿eh? Sí, también no hemos parado de hablar como cotorras. Bueno, está bien, hemos visto un poquito más de la pasión del Forza, por ejemplo. Hemos visto alguna cosilla nueva por ahí, pero bueno, han faltado. Lo dicho, el GoldenEye, los anuncios del Pass y todas estas cosas que no sé, irán soltándolo. Mañana a lo mejor anuncian los juegos del Game Pass en otro anuncio, así, estarán gota a gota, así, van a ir soltando las cosillas poco a poco. Nos vemos. Spotty. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego. MondoXbox. ¡Play Anywhere! Mira, son los retrocompatibles. Series X. ¡Game Pass! ¡MondoXbox! ¡Ray Tracing! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Es una extra de potencia! ¡No! ¡Ya ven ahí qué risa! ¡Olvidadnos! ¡Smart Delivery! ¡MondoXbox! ¡Mondo! No se dice Xbox, se dice Xbox. ¡Que te vayas a la mierda!